Hola, buenos días. Bueno, en esta clase vamos a ver materiales compuestos. La teoría está desarrollada en dos videos. Este primer video está grabado especialmente para biomateriales, aunque diga ciencia de materiales 2020, primer cuatrimestre, porque quería ponerlos un poco en contexto de por qué estamos estudiando los materiales compuestos a esta altura de la materia, ¿sí? El segundo video es el video ya grabado para ciencias materiales, que era el último video que yo había grabado, por eso me despido de los alumnos al final del video. Bueno, entonces, ¿por qué introduzco el tema de materiales compuestos a esta altura? Bueno, porque nosotros queremos estudiar la semana que viene los materiales naturales, los tejidos, ¿no? Eso nos va a interesar porque, bueno, los biomateriales van a interactuar con tejidos biológicos y entonces vamos a querer saber cómo cómo es la estructura y las propiedades de los tejidos biológicos, y el modelo más sencillo de tejido biológico va a estar relacionado con esto que estudiamos ahora de materiales compuestos. Entonces, lo de hoy, digamos, no tiene nada de biológico, son simplemente el estudio de materiales compuestos. Y la semana que viene, sí, por ahí vamos a aplicar algunas de las cosas que aprendimos esta semana para el estudio de los materiales biológicos. Bueno, entonces, la primera clase la primera clase de biomateriales, definí los diferentes tipos de materiales, metálicos, cerámicos, polímeros, compuestos también, y conté un poquito de las propiedades generales de cada uno. Ahora ya tenemos más conocimiento, bueno, de qué son las propiedades mecánicas y lo que vamos a hacer ahora es hacer modelos, digamos, de cómo se pueden estudiar las propiedades mecánicas de los materiales compuestos, modelos bien sencillitos. Los materiales compuestos, bueno, hay muchos tipos de materiales compuestos. Como biomateriales también se usan materiales compuestos. Esta clase no profundiza, digamos, en los biomateriales que se utilizan como materiales compuestos, sí menciona algunos. Pero bueno, los materiales compuestos son materiales diseñados con más de un tipo de material, ¿sí? Que lo que se pretende es tener un material que en su conjunto se comporte, digamos, tenga propiedades buenas para la aplicación que se requiera. Acá tenemos, por ejemplo, las aspas de estos molinos de viento, que son de polímeros reforzados con fibras, fibra de vidrio o fibra de carbono. El hormigón armado también es un material compuesto, ¿sí? Esto lo que permite es un material que no sea muy pesado, o sea, baja densidad, buena resistencia y buena flexibilidad. Y esto permite un material resistente que no sea frágil. Eso como ejemplos. Bueno, entonces el material compuesto va a ser un material multifase que conserva una proporción significativa de las propiedades de las fases constituyentes, de modo que presenta la mejor combinación posible. Estas fases diferentes, ¿sí? Son los diferentes tipos de materiales que vamos a combinar, y van a ver más adelante que hay materiales que naturalmente son multifase, o sea que en la naturaleza se presentan en más de una fase, y eso es por una cuestión termodinámica. Y bueno, esos no están incluidos, ese tipo de materiales que pueden presentar más de una fase, no están incluidos en esta definición de material compuesto. Nosotros lo que estamos tratando en este momento son materiales que artificialmente, digamos, se constituyen así como multifacéticos, con más de una fase, para mejorar las propiedades del conjunto respecto de cada una de las fases. Bueno, entonces, bueno, muchos composites o materiales compuestos están compuestos solo de dos fases. Una se llama la fase matriz, que es la que embebe a la otra fase, que se la llama en general fase dispersa, y que en general es un agente reforzante, con propiedades mecánicas mejores, digamos, que la fase matriz en general. Bueno, hay ejemplos de materiales compuestos utilizados, por ejemplo, en la industria automotriz, ¿sí? Para carrocerías de autos deportivos, porque se pueden hacer polímeros reforzados con fibras, ¿sí? Eso da buena resistencia y baja densidad. Otros ejemplos de
materiales compuestos son, por ejemplo, fibras de carbono embebidas también en matrices poliméricas, y acá no solamente se usan las propiedades mecánicas de la fibra de carbono, sino que también propiedades eléctricas, ¿sí? La conducción de las fibras de carbono hace que esta bicicleta eléctrica no necesite, digamos, de un cableado adicional, y simplemente por el cuadro de la bicicleta, digamos, se produce la conducción eléctrica. Y otro ejemplo de material compuesto son estos tipos de paneles sándwiches, donde en este caso es una placa para construcción, para techos, ¿sí? Donde tenemos chapa, un aislante térmico, que puede ser, por ejemplo, el telgopor, que es el poliestireno expandido, ¿sí? Y otra chapa protectora por debajo, ¿sí? Entonces esto le da resistencia superficial, impermeabilidad y resistencia a la intemperie. Esto aísla del calor y de manera, digamos, de no sumar peso. Bueno, y esto también de nuevo protege la superficie del material. Bueno, hay materiales compuestos naturales, y como vamos a ver con más detalle la clase que viene, ¿sí? Si bien nosotros vamos a pensar los materiales naturales como materiales compuestos, los materiales naturales son mucho más complejos que los modelitos que vamos a ver ahora de materiales compuestos. Pero en una primera aproximación, digamos, es lo que podemos hacer, encarar el estudio de sus propiedades, así como encaramos el estudio de los materiales compuestos que veremos hoy. Entonces, material compuesto natural es, por ejemplo, la madera. La madera está compuesta por celulosa, que se dispone de manera de celdillas, ¿sí? Es una fibra que está dispuesta en celdillas y está bañada en lignina, que es un material rígido, aglutinante, ¿sí? Y entonces lo que tenemos es este conjunto, que la lignina le da la resistencia, digamos, y la celulosa le da la flexibilidad a la madera. Y después tenemos, por ejemplo, el hueso, que está compuesto por colágeno, que es una proteína blanda, e hidroxiapatita, que es un cerámico, ¿sí? Un cristal mineral. Por supuesto, también hay algo de humedad en los huesos, pero básicamente es colágeno e hidroxiapatita dispuestas de diferentes maneras, diferentes arquitecturas, según si tengo, y esto en el hueso compacto o el hueso esponjoso, ¿sí? Esta es una fotografía de hueso esponjoso, donde, bueno, esta estructura, ¿sí? Es una combinación de hidroxiapatita y colágeno, dispuesta de alguna manera, y esta es una micrografía de hueso esponjoso donde se ve bien la estructura de los ostiones, ya lo vamos a ver la clase que viene, cómo se disponen de manera bastante ordenada, y dentro de estas estructuras hay una distribución de colágeno e hidroxiapatita. El hueso esponjoso, además, bueno, está conformado por poros, ¿no? La verdad que los materiales porosos no los vamos a analizar, pero bueno, sería otro tema, digamos, ver cómo se estudian los materiales porosos. Para nosotros, en general, los materiales porosos son materiales que tienen, que le falta material, digamos, ¿no? Básicamente uno los puede pensar de esa manera. Por eso, por ejemplo, van a ser menos resistentes o menos, el módulo de Young también va a ser menor si el material tiene porosidad que si no la tiene. Algo de eso vamos a ver, pero no con mucho detalle. No hoy. Bueno, entonces, esto lo presenté en la primera clase, ¿sí? Y entonces, si bien no tenemos el detalle de cuáles son las propiedades de los metales cerámicos polímeros, ¿sí? Tenemos más o menos el orden de magnitud de cada una de las propiedades. Respecto de la primera clase, por lo menos ahora avanzamos y sabemos bien cuál es la definición de esas propiedades mecánicas, ¿no? De las que estábamos hablando cuando presenté estos cuadros. Entonces, los metales, ya vamos a ver más adelante con un poco más de detalle cuáles son las propiedades de los metales, también de los cerámicos y de los polímeros, pero bueno, los metales son resistentes, y esto es resistencia a la tracción, ¿sí? Esto se acuerdan en la escala logarítmica. Los cerámicos, bueno, a la tracción no son resistentes, pero a la compresión sí, ¿sí? Se los puede llamar que son resistentes.
Los polímeros son poco resistentes y los compuestos ¿sí? Pueden tener un amplio rango de resistencias, ¿sí? Son de menos resistentes hasta igualar la resistencia de buenos metales. Entonces podemos tener compuestos con muy buenas propiedades mecánicas. Respecto a la rigidez, el módulo de Young, ¿sí? Tenemos que los metales y los cerámicos son bastante rígidos. Ahora, digamos, que ya tienen que haber escuchado por lo menos la clase de enlaces, ya saben con qué parámetros de los pozos de potencial, cuando analizamos la energía de enlace, está relacionado la rigidez, ¿sí? Los materiales que tienen enlaces fuertes en general tienen un pozo de potencial bien profundo con un radio de curvatura chiquitito y entonces por eso son rígidos. Entonces metales y cerámicos son materiales de alta rigidez. Los polímeros tienen muy bajita rigidez. Acuérdense que esta es escala logarítmica y que había mucha diferencia. Había por lo menos 2 o más órdenes de magnitud entre el módulo de Young de los polímeros y de los otros materiales. Y los compuestos, ¿sí? Por más que tengan matrices poliméricas, pueden tener rigideces bastante importantes, ¿sí? Bueno, por supuesto depende de qué material se esté combinando, cuál sea la cantidad de fase dispersa que esté poniendo, etc. Bueno, tenacidad, esta era, bueno, cuánta energía podía absorber el material. Metales, como son dúctiles, ¿sí? Son tenaces. Los cerámicos no son tenaces porque rompen frágilmente y entonces el área bajo la curva, digamos, me queda chiquitita. Los polímeros, como no son resistentes, no pueden ser muy tenaces, ¿sí? Y los compuestos son bastante tenaces. Y después lo que es interesante es, bueno, respecto a la densidad, que los compuestos son bastante poco densos, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando uno hace la relación entre la propiedad y la densidad, sí, los compuestos salen ganando. Bueno, este es el grafiquito donde tenemos, por ejemplo, resistencia en función de la densidad, ¿sí? Un material óptimo sería bien poco denso, digamos, y muy resistente, ¿sí? Estaría por esta esquina, y los compuestos están acá bien ubicados, mejor ubicados que los metales, por ejemplo. Entonces, ¿de qué dependen las propiedades del material compuesto? Las propiedades van a depender de, bueno, por supuesto, las propiedades de las fases constituyentes, las cantidades relativas, también de la forma, orientación, tamaño y distribución de la fase dispersa y de la adhesión matriz-fase dispersa, ¿sí? Se supone que el material compuesto es un material en el que la fase matriz y la fase dispersa están íntimamente adheridos, digamos, no hay desprendimiento de la fase porque si no, digamos, no va a cumplir con la función que tiene que cumplir. Los podemos clasificar según si están reforzados con con partículas, reforzados con fibras o lo que se llaman compuestos estructurales. Si están reforzados con partículas, los vamos a distinguir en los que están reforzados con partículas grandes, como el cemento, el hormigón, digamos, el hormigón. El cemento es una parte del hormigón. Entonces, esto sería una micrografía, una micrografía de lo que es el hormigón. Acá tenemos partículas grandes. Después tenemos partículas pequeñitas que se llaman consolidadas por dispersión. Y después los que tenemos reforzados con fibras, que son bastante conocidos, podemos contemplar, digamos, materias que tienen fibras continuas y alineadas o fibras discontinuas, ¿sí? Estas fibras discontinuas a su vez pueden estar alineadas o orientadas al azar, ¿sí? Entonces tenemos más fase matriz, las fibras, ¿sí? Acá tenemos fibras alineadas, no sabemos si son discontinuas
o continuas, bueno, es un pedacito muy, muy chiquitito del material, ¿sí? Si fuera este bloque material, bueno, la fibra yo diría que es continua. Bueno, y los paneles sándwich, los compuestos estructurales, ¿sí? Pueden ser laminados, como el que estoy mostrando acá, o paneles sándwich, donde tenemos diferentes tipos de material, ¿sí? Estos laminados lo que hacen es, por ejemplo, ¿qué pasa con la madera? La madera tiene las fibras alineadas, o sea, esas fibras de celulosa están alineadas en una dirección, entonces la madera tiene diferentes propiedades en diferentes direcciones, y si uno quiere tener un material que tenga propiedades parecidas en todas las direcciones, lo que puede hacer es armar una serie de capas, ¿sí? De láminas de madera en diferentes direcciones, con las fibras alineadas en diferentes direcciones, ¿sí? Entonces, de esa manera, ese material se comporta lo que se llama isótropo, que tiene las mismas propiedades en todas las direcciones. Bueno, como ejemplo de material reforzado con partículas, tenemos este material de restauración dental, que es muy, muy usado, que es una matriz polimérica con refuerzos de partículas de cerámica, ¿sí? Y estas partículas en general, bueno, tienen formas no especialmente, o sea, son de dimensiones iguales en todas las direcciones, pero bueno, no son esféricas, ¿sí? Y tienen los bordes bastante agudos. Es un muy buen material que, bueno, reemplaza, digamos, a lo que eran las amalgamas metálicas para los arreglos dentales, porque, bueno, tiene muchas mejores propiedades estéticas y además también puede usarse como material de restauración. Otro ejemplo de material bastante conocido es la fibra de vidrio, que es una matriz de polimérica, en general un epoxi, ¿sí? Que se refuerza con fibras de vidrio. Acá tenemos otro tipo de fibras, son fibras metálicas, en otra matriz polimérica. Y bueno, estas son las fibras de carbono, por ejemplo, y están tejidas de esta manera porque, bueno, como vamos a ver, las propiedades son muy diferentes en la dirección, las propiedades de un material son muy diferentes en la dirección de las fibras que en la dirección perpendicular de las fibras. Entonces, si tenemos un tejido, logramos que por lo menos en estas dos direcciones las propiedades sean igualmente buenas. Bueno, acá tenemos otro tipo de panel que combina diferentes materiales, y esto es para hacer recubrimientos de exteriores, de manera de tener un panel que es flexible, aislante, que resiste a la intemperie, tiene metal compuesto con capas adhesivas. Y acá tengo otro ejemplo de panel sándwich, que lo que logra es con una estructura liviana, ¿sí? Puede servir de aislante térmico y, bueno, esta superficie hace que tenga cierta resistencia, digamos, queda resguardada la estructura esta, además de que le tapa los poros y entonces crea esa capa de aire. Bueno, tiene cierta resistencia superficial que hace que tenga buena performance el panel. Bueno, entonces esos eran ejemplitos, digamos, habíamos clasificado los materiales compuestos de diferentes formas, digamos, según cómo era el refuerzo, ¿sí? Salvo los paneles sándwiches y los laminados, que son diferentes, los demás tienen la fase matriz y la fase dispersa, ¿sí? Entonces, ahora voy a hablar de estos que tienen fase matriz y fase dispersa. Primero, los que están reforzados con partículas grandes. Lo de partículas grandes se refiere a grande respecto de los tamaños moleculares, entonces las partículas lo que hacen es restringir el movimiento de la matriz, por eso la refuerzan. La matriz transfiere a la partícula parte del esfuerzo aplicado al material, las partículas son más duras en general y resistentes que la matriz, y en general son partículas equiaxiadas. Cuanto más pequeñas y mejor distribuidas estén, mejoran las propiedades del composite, también influye la fracción de partículas, por supuesto. A mayor fracción, mayor resistencia.
Y el refuerzo con partículas grandes se aplica a todo tipo de materiales. Pueden ser, o sea, cerámicas, metales y polímeros, se refiere a que puede ser matriz cerámica y refuerzo metálico, por ejemplo. Bueno, eso sería medio raro, en general sería un metal como matriz y refuerzo cerámico, podría ser un polímero con un refuerzo cerámico, un polímero con un refuerzo metálico. Como ejemplo tenemos el hormigón, ¿sí? Que es un compuesto de matriz cerámica con refuerzo cerámico. ¿Sí? El hormigón consiste en cemento, arena y ripio. ¿Sí? Arena y ripio son cosas parecidas, pero tienen diferentes tamaños. Entonces con eso se logra cubrir mucho volumen, ¿sí? Mucho volumen se logra cubrir con esta distribución de arena y ripio. Y bueno, se le agrega agua para formar la pasta del cemento y esta agua, bueno, tiene que ser en las proporciones adecuadas para que se moje bien todo el refuerzo y al secarse, digamos que no quede porosidad, ¿no? Entonces el cemento es un gran material porque, bueno, es muy resistente, pero bueno, es cerámico y frágil. Lo que tiene bueno además es que, bueno, este relleno de arena y ripio hace que el cemento sea un material relativamente barato, ¿sí? El hormigón, el material compuesto es hormigón, ¿sí? Que está formado por cemento, la arena y el ripio. Entonces el hormigón es bastante económico, la componente más cara justamente es el cemento, ¿no? Pero es muy frágil. Entonces, lo que se hace para evitar la rotura del cemento es, sigo insistiendo con el cemento, estoy hablando del material compuesto, es hormigón. El hormigón es frágil, bueno, y prácticamente no resiste a la tracción, entonces como material estructural se utiliza el hormigón armado. Entonces, a su vez o sea, el material que tenía, que ya era compuesto, que era el hormigón, ahora a su vez hago otro compuesto, que es el hormigón compuesto con estas fibras metálicas. Entonces se lo refuerza con barras, alambres o mallas de acero para mejorar las propiedades de la tracción. Y por supuesto le da más flexibilidad, ¿no? Y bueno, algo que es interesante es que el acero tiene un coeficiente de expansión térmica similar al hormigón y buena resistencia a la corrosión en el medio cementicio. ¿Sí? El acero se oxida en general, salvo que sea inoxidable, pero dentro del hormigón, cuando queda dentro de la estructura del hormigón, digamos, queda protegido. Y debido a que se expanden de la misma manera con el calor, no se forman grietas por expansión térmica, digamos, entre el hormigón y el acero. Entonces eso le da muy buena, muy buena performance, digamos, con el tiempo. Bueno, ese es un ejemplo. Esto permite, digamos, hacer construcciones muy versátiles, ¿sí? Imagínense antes las construcciones eran de piedra y con el cemento, digamos, tan buen material de construcción, digamos, las construcciones se pueden alivianar mucho y, bueno, darle formas que la imaginación lo permita, digamos. Bueno, otro ejemplo de compuesto, recién vimos uno que era cerámico-cerámico y después era el hormigón con ese refuerzo metálico. Este es un composite metal-metal, ¿sí? Y lo que tenemos es un metal que es muy dúctil, pero blando como el cobre, ¿sí? A ver, esto era, sí, cobre, con otro que es duro. Entonces me mejora mucho las propiedades mecánicas del material que es de la fase matriz. Entonces, esto es cobre reforzado con partículas de tungsteno. Entonces, bueno, estos son micrografías del material con diferentes tratamientos térmicos.
a medida que voy aumentando la temperatura del tratamiento térmico, va cambiando la ubicación o la dispersión, digamos, de la fase, y vemos que queda más homogéneamente distribuida con un tratamiento térmico a mayor temperatura. Lo que tenemos respecto del módulo de elasticidad, por ejemplo, de este material compuesto, ¿no? Si en este gráfico graficamos, este es el porciento en volumen de tungsteno, ¿sí? Entonces, el porcentaje en volumen de tungsteno agregado, o sea, si estoy en 50, quiere decir que tengo 50% de tungsteno, 50% de cobre. Acá tenemos el módulo de elasticidad del cobre, acá tenemos el módulo de elasticidad del tungsteno, ¿sí? Y vemos que el módulo de elasticidad del material compuesto cae entre este límite superior y este límite inferior, ¿sí? Este es el límite superior y este es el límite inferior. No podemos predecir exactamente dónde va a caer, pero sí está limitado por estas dos curvas, ¿sí? Esta recta y esta curva. Esta recta y esta curva tienen una expresión matemática que vamos a ver cuando veamos los materiales reforzados con fibras. Bueno. Otro ejemplo son, bueno, los CERMETs, son compuestos metal cerámico, ¿sí? Uno de los más comunes son los que están formados por metales dúctiles como matriz, como el níquel y el cobre, y son partículas, y reforzados con partículas muy, muy duras de estos cerámicos como carburo de tungsteno o carburo de titanio. Y entonces se usan como herramientas de corte, o sea, la parte del metal dúctil evita que esa herramienta sea frágil, ¿sí? Entonces, bueno, uno lo que quiere es un material muy dúctil, muy duro, por eso se le pone mucho en volumen de estos refuerzos cerámicos, pero el hecho de estar embebidos en este material dúctil impide, digamos, que se rompa frágilmente la herramienta. Y, bueno, otro ejemplo de material compuesto son los polímeros elastómeros y los plásticos que se refuerzan con, por ejemplo, partículas de carbono, ¿sí? Que llama estas partículas esféricas de negro de humo, y con eso se mejora la resistencia, la tenacidad y la resistencia al desgaste del material, ¿sí? Tenemos, bueno, las gomas de los neumáticos, por ejemplo, es goma vulcanizada, que es un proceso que vamos a ver más adelante, y además se la refuerza con otras partículas para mejorar la resistencia u otras propiedades. Y, por ejemplo, los neumáticos tienen hasta un 30% de fracción de estas partículas de negro de humo, que, bueno, no debe sorprendernos porque sabemos que carbono tiene los neumáticos cuando se queman, quedan, digamos, largan bastante humo negro. Bueno, entonces, ya el próximo video sigue a partir de acá. Y bueno, los dejo entonces. Adiós.